El Señor les bendiga, hermanos. Martín, ¿querés prender la luz? Bueno, damos gracias por poder estar aquí una vez más, por tener su palabra, por poder ser instruidos por ellas. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ruth. Vamos a leer el capítulo 4. Miren, si nosotros tuviéramos que hacer un resumen del libro de Ruth, porque hemos venido leyéndolo, ¿no? El primer capítulo, Ruth capítulo 1, es un capítulo de tristeza, de desolación, de desamparo. El capítulo 2 es un capítulo con sorpresas. Pareciera que ahí donde no había esperanza, ahora puede que haya un poquito de esperanza. El capítulo 3, el encuentro famoso entre Ruth y Boaz, hay una solicitud de gracia. Recordemos ese pedir de Ruth a Boaz de que él la cubra, de que él se case con ella, que viene del capítulo 2, donde el mismo Boaz había reconocido que Ruth había hallado refugio bajo las alas del Señor. Y este capítulo 4 que nosotros vamos a leer hoy, si tuviéramos que resumirlo o sintetizarlo, nos habla de dos expresiones. La primera es redención, que va de la mano con otra palabra que es restauración, y la segunda es gozo. Nosotros vamos a ver redención y gozo en este capítulo 4. La palabra redención, redentor y todas las palabras de la familia atraviesan el libro de Ruth. Si ustedes se dieron cuenta, todas las canciones apuntaban a nuestro Redentor. La lectura que hizo Néstor apuntaba también a la redención del Señor. Bueno, ahora vamos a definir esos términos. Pero nuestro capítulo 4 puede ser caracterizado como un capítulo lleno de redención y de gozo. Terminemos entonces el libro de Ruth. Dice la palabra de Dios: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi derecho, mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón,
para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Antes entonces de empezar a escudriñar el texto, me gustaría que nosotros tratemos de definir qué significa la palabra redención. Es una palabra que atraviesa toda la Biblia. Es central entender este concepto. Si nosotros no entendemos esta idea, no entendemos la Biblia. Porque toda la historia de la Biblia es la historia de la redención, de cómo Dios redimió a un pueblo, de cómo Dios redime a cada uno de los suyos. La palabra redención significa liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Eso significa la palabra redención. Alguien que estaba en una situación no positiva, ¿sí? Esclavo, cautivo, endeudado, etc., es redimido por otra persona que paga su deuda y lo libera. ¿Se entiende el concepto? Se usa la palabra redención, por ejemplo, cuando Dios libera a su pueblo de Egipto. ¿Sí? Él lo redime, lo compra, lo libera. ¿Sí? Cuando ya Israel había salido de Egipto y estaba en camino y sucede todo el episodio del becerro de oro, ¿lo recuerdan? Muy bien, Dios redime a los levitas, los escoge. Esa es otra acepción de la palabra. Dios toma para sí, Dios elige para sí a los levitas. Dios también redime a los primogénitos, Dios redime la tierra, ¿sí? Dios lo hace para sí. En el Nuevo Testamento, el término redención o la palabra redención también es muy importante. Y hay dos palabras. Nosotros estamos en el Antiguo, en Ruth estamos en el Antiguo, pero la idea de la redención está en toda la Biblia. La primera palabra para redención en el Nuevo Testamento es lutrosis y sus derivados, ¿no? Que vienen del verbo lutro, desatar, liberar. Indican la liberación mediante el pago de un rescate. Y la otra palabra, que es una palabra preciosa, es exagorazo, que significa comprar en un mercado, pero comprar esclavos en un mercado. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas veces que pensar de nosotros mismos en esos términos. Nosotros éramos esclavos que al ser redimidos por el Señor fuimos liberados. Que el Señor nos redima, nos compre, nos haga suyos, es nuestra liberación.
Otra palabra que va a aparecer aquí mucho en este texto es la palabra restauración, que tiene una relación aquí. Cuando Dios redime, Dios restaura. Restaurar significa recuperar, restituir, devolver, hacer que algo que estaba bien y se estropeó vuelva a estar bien. ¿Se entiende? Vamos a ver que aparece el término muchas veces en nuestro pasaje. Nosotros vamos a hablar, mi sermón de hoy tiene como título Nuestra incomparable redención. Y entre paréntesis puse yo y nuestro incomparable redentor, obviamente. Y vamos a hablar en primer lugar de la iniciativa y la determinación de la redención. Después, en cuarto lugar, del cumplimiento de la redención. En tercer lugar, la bendición de la redención. Y por último, en cuarto lugar, el resultado de la redención. Bien, abra el texto, por favor, y vamos a ir mirando. Así que en primer lugar, nosotros vamos a ver acerca de la iniciativa y la determinación de la redención. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién determina que haya redención? Yo voy a hacer así hoy. Voy a leer el texto, explicarlo, para que veamos detalles, aclaremos detalles, y después en las conclusiones vamos a pensar en qué verdades aprendemos nosotros aquí. Comienza nuestro texto diciendo, vos subió a la puerta y se sentó allí. ¿Se acuerdan? El capítulo 3 decía, Noemí le dijo a Ruth, vos sentate, esperá tranquila que vos se va a encargar de esto. Bueno, el capítulo 4 empieza con vos encargándose. Enseguida, vos sube, dice, a la puerta. Subir en el sentido de que la ciudad estaba en una posición más elevada. Y se sentó a la puerta de la ciudad. ¿Sí? Puede que la ciudad tuviera muros y tuviera una puerta, literal, o simplemente fuera la calle por la que se entraba. ¿Sí? Y era una calle por la que todo el mundo entraba y todo el mundo salía. Y cuando él se sienta allí, dice que providencialmente pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. ¿Se acuerdan? Vos le había dicho, Ruth le había dicho, redímeme, cásate conmigo. Y él le había dicho, yo lo hago de todo corazón, pero hay un problema, hay otro pariente que tiene más derecho que yo. Vamos a ver qué dice él. Primero le tenemos que decir a él. Bueno, es muy probable, dice ahí que justo vos se siente y justo pasa este pariente. ¿Qué podemos ver nosotros? La mano del Señor ahí obrando, y también era el lugar por el que tenía que pasar. Así que cuando vos vas y sientas, sabe que en algún momento el pariente va a salir por esa puerta o va a pasar por esa puerta. Y le dice, fulano, ven acá y siéntate. Es llamativo. ¿Cómo lo llama? Fulano. ¿Se llamaría así el hombre? No. ¿Qué significa fulano? Cualquiera. Fulano, mengano, no se refiere a cualquier persona. ¿Sí? En la providencia del Señor, Dios no ha querido conservar el nombre de esta persona. No sabemos quién era, cómo se llamaba. ¿Por qué? Porque no importa, porque no redimió. Porque al final su nombre se pierde en la historia. ¿Cuál es el nombre que va a permanecer? El de vos. Que fíjense, después lo vamos a ver, una de las bendiciones es tu nombre sea ilustre. Y realmente lo es el nombre de vos. Me fijé, más o menos esta historia sucede en el 1200 a.C., así que estamos hablando de hace 3250 años. Hace mucho, y seguimos hablando de vos, nosotros. Y hablamos bien y es una bendición la vida de vos. Y entonces le dice vos a este fulano, que sabemos que es el pariente que podía redimir, vení acá, sentate. Y él vino y se sentó. O sea, él entiende que no es que es para tomar algo, hay un asunto que tratar, hay algo que resolver. Entonces, dice vos, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. ¿Sí? Una vez que tiene sentado ahí a esta persona, de entre los ancianos de la ciudad, probablemente vos hayas sido uno de los ancianos, eran los que juzgaban, los que decidían, los que cada vez que se hacía algo y debía hacerse públicamente,
eran los que controlaban que todo se hiciera de la manera correcta. Así que vos necesitas que por lo menos haya 10 personas. 10 personas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hechos y hablamos de la vendedora de púrpura, Lidia o Lidia? ¿Se acuerdan? Que vimos que ella estaba afuera de la ciudad en un río. ¿Y por qué se reunían y oraban ahí? Porque no había una sinagoga en su ciudad. ¿Por qué no había una sinagoga? Porque no había por lo menos 10 hombres, 10 cabezas de familia. Esa tradición de que haya 10 sigue siendo una tradición, se llama minyan, eso. En cualquier ciudad, para que haya una sinagoga, es necesario que haya 10 hombres. Para que se hagan ciertos ritos, es necesario que haya 10 hombres. Bueno, aquí vemos esa tradición, es una tradición, ¿sí? El judaísmo todavía la tiene. Entonces él toma a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dice, vengan y siéntense. Una vez más, él les dice esto porque es evidente que él quiere resolver algo. Todo el mundo lo entiende. Nosotros tenemos que explicarlo porque no funciona así en nuestra época. Pero en esa época era así. Cuando el pariente lo llamaron y le dijeron, vení, sentate, él supo, hay algo que resolver. Cuando a los 10 ancianos le dicen, vengan y siéntense, ellos saben, hay algo que resolver. Es interesante ver aquí resaltar, vos toma la iniciativa. Vos ha prometido a Ruth que hará lo posible por redimirla y él toma ahora la iniciativa y convoca a estos hombres. Y seguimos. Y ahí, una vez que tiene todo el escenario listo, le dice al pariente, mirá, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. ¿Sí? ¿Por qué le importa esto al pariente? Es largo de explicar, léalo en más detalle, pero sintéticamente, uno no podía vender la tierra como la vende ahora. Vos tenés un terreno, lo vendés, ya está. En aquella época, la tierra era heredad de Dios, la tierra era de Dios y Dios se la había dado a cada familia. Entonces, si vos, por una situación de mucha pobreza, muy delicada, o lo que sea, te veías en la obligación de vender tu tierra, esa tierra, cuando llegaba el año del jubileo, que era cada 50 años, volvía a vos, sin que hagas nada. Vos eras muy pobre, muy pobre, muy pobre. Te veías obligado a vender la tierra y a ponerte en esclavitud con otro. Ponele, todo mal. En el año del jubileo vos recibías tu libertad y recibías de vuelta tu tierra. Entonces, si vos vendías tu tierra a alguien, si faltaban 49 años para el jubileo tenía un valor, si faltaban 5 años para el jubileo tenía otro valor. ¿Se entiende? Claro, obviamente, más valor. Pero se entiende, ¿no? Cuando hay algunos detalles que no se dan aquí, porque la ley regulaba, pero después hubo prácticas y costumbres sobre esta ley. Existe la posibilidad de que el que haya vendido las tierras haya sido Elimelech, o también existe la posibilidad de que haya sido Noemí. También existe la posibilidad, y esto es lo más probable, que Noemí lo que esté vendiendo es la posibilidad de redimir la tierra. Porque si alguien vendía tierra, toda su familia tenía que hacer lo posible para que esa tierra quedara en la familia. Eso era redimir la tierra. Yo no quiero que la tierra que Dios le dio a la familia García la tenga un Pérez. Este García la tuvo que vender. Bueno, a ver, ¿hay algún otro García que la pueda redimir para que ese siga siendo el campo de los García? Digo, por dar un ejemplo muy burdo. ¿Sí? Entonces es probable que lo que esté haciendo Noemí es vendiendo ese derecho a redimir la tierra. Obviamente, para eso hay que tener dinero. Y entonces dice, vos sigue hablándole al pariente, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados.
y de los ancianos de mi pueblo. O sea, sí o sí, vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. En el orden de prioridad vos estás primero, yo estoy segundo. ¿Redimís vos o redimo yo? Decir, ¿qué vas a hacer? Si nosotros leemos la ley, veíamos que, por ejemplo, la obligación de redimir, especialmente a una mujer, sobre todo a una mujer, recaía sobre ciertas personas, no sobre todas. Y era obligatoria, no era optativa. Y si vos te negabas a redimir, era considerado un pecado, y la señal de que vos estabas pecando, digamos, el otro, el que iba a redimir finalmente, te escupía la cara. A esto no pasa acá, así que por la lejanía de parentesco, por las costumbres, por el ambiente histórico, digamos, lo que va a hacer este hombre después de no redimir no es tan mal visto. ¿Se entiende? Pero bueno, él tenía el derecho a redimir. Y vos le dices, ¿qué vas a hacer? Mira, Noemí vende estas tierras. ¿Las vas a redimir? ¿Y el hombre qué dice? Yo redimiré. Claro, cuando uno lee esto, ¿vos qué decís? Se arruinó la historia. Si venía re bien, si Noemí dijo no tenemos esperanza, llega al campo de vos la ayudas, acá está, esta es la solución, vos es la solución. Pero vos dices, no, vamos a hacer las cosas bien, primero hay que hablar con el que tiene prioridad. Resulta que el que tiene prioridad dice, sí, yo redimo. Pareciera que todos los planes de Noemí, las ideas que Noemí tenía, el deseo de vos, todo se arruina. Pero sigue la palabra. Dice, entonces replicó vos. Yo veo acá que vos es astuto, no en el mal sentido, pero es muy inteligente, muy sabio, porque primero habla de la tierra y después habla de las obligaciones. Replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto. O sea, van juntas las cosas. Hacerse cargo de la tierra es hacerse cargo de Ruth y hacerse cargo de Noemí. Hacerse cargo ¿cómo? De Noemí, con Noemí no hay obligación de casarse. ¿Por qué? Porque Noemí ya no puede tener hijos. Entonces ya no puede seguir con el linaje de Elimelech. El linaje de Elimelech no debe morir, esa es la intención, pero sí o sí tiene que continuar a través de Malón o Kelión. La mujer de Kelión se quedó en Moab, la mujer de Malón es la única que está acá, Ruth. Entonces, con Ruth sí hay que casarse. Con Ruth hay que tener un hijo y ese hijo que nazca va a estar en condiciones de continuar el linaje de Malón y heredar la tierra de Elimelech y de Malón. Lo de que León ya está, su linaje se cortó, se murió sin hijos, su esposa se volvió a Moab o se quedó en Moab, ya está, es un linaje que se perdió. En cambio, el linaje de Malón existe la posibilidad de que aún continúe. La expresión que se usa acá el mismo día nos indica que van juntas las dos cosas. ¿Para qué debe casarse aquel que redima la tierra? Y fíjense, acá aparece un término que nosotros hablamos. Para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo. Ah, no, entonces si esas son las condiciones, yo no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. O sea, si yo redimo, van juntas las dos cosas, ¿no? Primero, la tierra. Segundo, Ruth. Ruth y Noemí. Porque Ruth ha hecho una promesa. Cuidar de Noemí. Entonces, el que se casa con Ruth también va a tener que cuidar a Noemí. ¿Se entiende? Así que son tres por el precio de uno. La tierra, que está bueno, pero Ruth y Noemí. ¿Por qué no quiere redimir o no puede? Una posibilidad es que no se quiera casar con Ruth porque es moabita. Fíjense, lo dice, Ruth la moabita, Ruth la moabita, Ruth la moabita. Todo el tiempo la nombra.
así el texto. Ruth la moabita, siempre, nunca se saca eso. Hasta podría temer este pariente, como muchos otros, morir. O sea, la idea de que Elimelech se fue con Noemí, se fue a una tierra extranjera idólatra. Sus hijos se casaron con mujeres idólatras. Sus hijos se murieron y se murieron sin descendencia. Puede que sea juicio de Dios. Si yo me caso con una moabita, me puede pasar lo mismo. Puede ser una idea que haya tenido este hombre. En contraste, ¿cómo llamó vos a Ruth en el capítulo anterior? Él dijo, toda la gente que está a la puerta, todo mi pueblo sabe que tú eres mujer, ¿cómo? Virtuosa. Vos la llamó virtuosa. Otra posibilidad es que obviamente él no quiera tener un hijo con Ruth. Porque el hijo que él tenga con Ruth va a ser heredero de Malón, pero también puede llegar a ser heredero de él. Y entonces él ya tenía su tierra, él ya tenía su esposa, él ya tenía sus hijos. Él ya tenía solucionado eso, cómo iba a ser su heredad. Esto podría perjudicarlo. Y entonces él dice, perjudicar su heredad, perjudicar a sus hijos. No puedo. Así que este hombre, que en principio estuvo prontamente dispuesto a redimir la tierra, rápidamente desiste al considerar que se debe casar con Ruth. Así que ahí nosotros vemos el primer punto, la iniciativa y la determinación de la redención. ¿Quién toma la iniciativa para redimir? Vos. ¿Quién está determinado a redimir? Vos. Vos dices, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, pero vamos a hacerlo. En segundo lugar, vamos a ver el cumplimiento de la redención. Cómo eso que quiere hacer, que determina hacer vos, lo hace. Redime. Dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. ¿Qué hace este hombre cuando se quita el zapato y se lo da a vos? Renuncia a su derecho. Está en la Biblia, más antiguamente. Vos te sacás el zapato y es decir, yo renuncio a pisar sobre esta tierra como dueño de esta tierra. ¿Sí? Era un símbolo, es una cuestión simbólica. ¿Cómo hacemos nosotros hoy para sellar un trato? De palabra puede ser, si yo tengo mucha confianza, ¿sí? Tengo algo, tal, ¿cuánto es? 500.000 pesos. Bueno, acá te transfiero, acá está, dame lo que te compré, nos damos la mano, ya está. Si no, ¿qué hacemos? Firmamos un contrato y el contrato lo firmamos. Bueno, acá no se firmaba. ¿Cómo se hacía? Se daba el zapato. El libro de Ruth fue escrito después de que estos hechos sucedieron. Lo más probable es en la época de David. Por eso, sí, pero el tema del sellarlo usaba este símbolo. El autor tiene que explicarlo porque probablemente esto haya cambiado. Entonces él tiene que explicar. Bueno, antes se hacía así. Entonces, por eso el pariente se saca el zapato y se lo da. Y entonces, fíjense, presten atención a aquí a una expresión que va a aparecer 3 veces. La palabra testigo. Acá aparece 3 veces. Dice, vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón. ¿Para qué? Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Fíjense, se repite también, si pensamos, ¿no? ¿Para qué se tenía que casar el otro con Ruth? Para restaurar el nombre del muerto. Bueno, y él dice, yo lo hago. ¿Por qué lo hago? ¿Porque me gusta Ruth? Puede ser.
Pero ¿cuál es la intención principal de vos? Hacer algo que honre a Dios. Redimir era un mandamiento que honraba a Dios. Amparar, dar refugio a dos mujeres solas era un mandamiento que honraba a Dios. No permitir que un linaje se extinguiera cuando estaba en la posibilidad de continuarlo era algo que agradaba a Dios. Y él dice, para restaurar el nombre del difunto, Malón, sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Repite, ustedes son testigos de lo que yo he hecho. Y son testigos de que yo lo hice, de que lo hice bien, de que el otro, nadie puede venir a reclamar nada. Está todo bien hecho conforme a justicia. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Estaban los 10 ancianos, que era lo legal necesario, pero toda la gente. Porque ¿qué pasa? Llega vos, se sienta ahí y espera, pasa el pariente y dice, vení. Y apenas sienta al pariente, llama a 10 personas. Cuando la gente ve eso, se da cuenta de que algo va a pasar. Así que es probable que se haya juntado gente. ¿Qué querrá vos? ¿Qué va a hacer vos? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, claro, sí, son chusmas, como siempre. Pero la gente está interesada, ¿no? La gente observa, mira. Nosotros andamos en un auto negro hoy. El nuestro está roto, nos prestaron un auto negro. Bueno, los vecinos ya piensan que yo cambié el auto. Porque es curiosidad. Es curiosidad. Ser chusma por ahí tiene que ver con inventar. Es curiosidad. ¿Sí? Y vos sos una persona importante en la comunidad. Entonces, lo que él determine y haga va a ser importante para esa comunidad. Entonces la gente se acerca y mira. Así que vos hace público 3 cosas. Primero, que compra la tierra. Segundo, que toma Ruth. Y tercero, y esto es importante, el propósito de restaurar el nombre de Malón. Que él ponga como testigos, que llame y diga, ustedes son testigos, ustedes son testigos. Resalta lo importante que es para vos que todo se haga de la forma correcta. Actuar con integridad, actuar con rectitud. Y después de eso, todo el pueblo, probablemente sean los ancianos, acá ahora hablan los ancianos, que van a reconocer que lo que vos estás haciendo es bueno y es agradable a Dios y honra a Dios. Ellos lo reconocen a Él como un hombre íntegro. Bueno, ahora va a aparecer la palabra de vuelta. Y ellos ahora bendicen a vos. ¿Con qué bendiciones? Y dice, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, a Ruth, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Esto es probablemente una fórmula, como un deseo, ¿no? Feliz Navidad y un próspero año nuevo, decimos nosotros. Todo el mundo, es una forma de decir. Bueno, esto es probablemente también una fórmula, pero una fórmula que se dice con un deseo y es una bendición preciosa. Y una bendición que, adelantémonos, vos vas a recibir. Todas estas bendiciones, no sé si se cumplían en otros, pero en vos se van a cumplir. Que Ruth sea bendita como Raquel y Lea que edificaron Israel. ¿Quiénes son Raquel y Lea? Las 2 mujeres de Jacob. ¿Se acuerdan? Interesante. La primera que se menciona es Raquel. ¿Qué problema tenía Raquel? ¿Se acuerdan ustedes, no? Era estéril. Igual que Ruth. Porque hay un tema que nosotros debemos de considerar. Ruth estuvo casada con Malón 10 años. ¿Cuántos hijos podés tener en 10 años? No sé, no importa. Pero podés tener hijos. ¿Sí? 10, si son mellizos, trillizos. Una tribu. Y no tuvo ninguno. Y podía ser que fuera estéril. 50-50. O era Malón o era ella. Malón. Entonces, vos se casa y no sabe. Pero la bendición es esta.
ellos lo bendicen y dicen que Ruth, la mujer que entra en tu casa, sea como Raquel y Lea, que son las madres, por decirlo de ahí, de toda la nación de Israel. La siguiente bendición es, ¿se cumple esta bendición? Piense un poquito, ¿no? Ruth, ¿tuvo descendencia? Sí. Vos, Obed. Obed es el padre de quién? De Isaí. Isaí es el padre de quién? De David. David, ¿quién es el hijo de David? Adelantemos, no. ¿Quién es el hijo de David? Piense un poquito. Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos, entre comillas, hijos de Ruth. Raquel y Lea, ¿cuántos hijos tuvo? Muchos. Ruth, ¿cuántos? Todos nosotros, los nacidos del Señor. ¿Se cumple esta bendición en Ruth? Uf. Segunda bendición, esta vez para vos. Que tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Belén Efrata, la ciudad, ¿sí?, en la que iba a nacer el Salvador. Ilustre, la palabra ilustre acá es la palabra Hayel, que aplicada a Ruth se traduce como virtuosa. ¿Sí? Acá significa valiente, esforzado. Es la palabra que dijimos aparecía en Proverbios 31. Puede significar varias cosas. Vos, ¿fue un hombre ilustre? ¿Lo reconocemos? ¿Lo alabamos? ¿Lo bendecimos? Sí, claro. Es el abuelo de David. Y que su casa, dice, y sea tu casa como la casa de Fares, al que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te de Jehová. Que tu casa sea como la de Fares. ¿Se acuerdan cómo nació Fares? Léalo, Génesis 38. Judá se casa. Judá, uno de los hijos de Jacob, se casa y tiene un hijo. El primer hijo suyo se llamaba el segundo se llamaba Onán y el tercero creo que se llamaba Sela. Bueno, se casa con una mujer que se llama Tamar y se muere sin dejar descendencia. ¿Qué corresponde hacer? Que Onán se case con la mujer de su hermano, tenga un hijo y ese hijo sea considerado hijo de su hermano. Onán recurre a una estrategia maliciosa para no dejar embarazada a Tamar. ¿Y qué pasa? También muere. Y la Biblia dice que el Señor lo castiga, lo juzga. Y entonces Judá le dice a su nuera, hace una cosa, me queda un solo hijo, pero es muy chiquito todavía. Andate a tu casa y cuando sea grande yo te llamo y hacemos lo que hay que hacer. Resulta que este hijo crece y Judá se hace el tonto y no cumple con su mandamiento. Y un día que Judá iba a esquilar las ovejas a un lugar, Tamar, que estaba vestida como viuda, se saca sus ropas de viuda, se pone ropas más provocativas de la época, igual para nosotros serían demasiada ropa. Se pone mucha ropa y se para al lado del camino y se identifica y pareciera que es una prostituta. Fíjense las costumbres y, ¿no?, lo que hacían, cómo se comportaban. Y Judá pasa y la ve y quiere acostarse con ella. Y él agarra y le dice, bueno, ¿qué? ¿Qué me das?, le dice ella. Bueno, cuando mis cabras tengan cría, te regalo un cabrito. Bueno, está bien. Bueno, era la costumbre, ¿no? Está bien, pero todavía no tuvieron. ¿Cómo sé yo que vos me vas a dar el cabrito? ¿Qué querés que haga? Bueno, dame tu báculo, dame tu sello. Creo que el manto también le pide. Bueno, le pide unas prendas que son de él,
que son reconocibles de él. Y entonces él agarra, le deja esas prendas, se acuesta con ella, la deja embarazada y se va. Cuando llega el tiempo, nacen los cabritos. Y él manda el cabrito. Tomá, te mando el cabrito, devolveme el sello, devolveme el báculo. No hay prostituta en ese lugar. Y él manda a averiguar. Che, ¿y la prostituta que acá nunca hubo? Bueno, perdí el báculo, dice, perdí el sello. No, bueno, pero se queda él intrigado. Al poco tiempo le escriben a Judá y le dicen, tu nuera ha fornicado, o sea, ha tenido relaciones sexuales con alguien que no puede porque está viuda y lo primero que tenía que hacer era eso. Bueno, mátenla, dice. ¿Cuál era el castigo por ese pecado? Era que fuera apedreada. Mátenla. Pero ella, muy astuta, agarra y le manda el báculo, el sello. Dice, el varón que me dejó embarazado es el dueño de estas prendas. Y ahí Judá tiene que decir, la verdad que fue más viva que yo. No solo fue más viva que yo, fue más justa que yo. Porque me obligó a mí a cumplir con el mandato del Señor. Fíjense, ¿no? Cómo aparece la figura del levirato, que es la misma figura que aparece acá en Ruth, del redentor, de alguien que redima. De esa unión entre Judá y Tamar nace Fares. Fares, Tamar tiene 2 hijos, son mellizos tienen mellizos. Y el primero es Fares. ¿Sí? De Fares descienden una gran parte de Israel que son los faresitas. Así que la bendición que acá se le da es que vos seas ilustre, que vos seas bendito, que vos seas fructífero. Mucha bendición. Y la bendición es que vos seas igual que Fares por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Le están deseando que tengas hijos con esa joven. Vos es grande. Ruth no ha tenido hijos nunca. ¿Va a haber hijos? Bueno, ellos se lo desean. Es la bendición. Punto tercero. Vamos a ver ahora la bendición de la redención. Vos, dice, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Se llegó significa tuvo intimidad sexual con ella. ¿Se entiende? Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Quiénes se unen? Vos y Ruth. Eso es lo que tienen que hacer ellos. ¿Quién concede el hijo? Jehová. El texto lo marca. Y dice, y acá se pone raro el texto. Porque hasta ahí ya está, genial. Acá el texto, este capítulo, deja de hablar de Ruth y de vos. Y empieza a hablar de la persona con la que empezó a hablar el libro. Empieza a hablar de Noemí. Es raro, porque la que recibe la bendición es Ruth, digamos, si se casa, pero también es Noemí. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente. Y acá la palabra pariente es la palabra Goel o Gael, redentor. ¿Sí? Acá la palabra es redentor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. No lea más. ¿Quién es el pariente? Redentor. Sigo. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Quién es el Redentor? Obed. Es vos. El que redime es vos. Pero la redención
Y la bendición de Noemí no es solo que vos se case con Ruth y que así el linaje de su hijo, su propio linaje, no muera. La bendición de Noemí es que su historia continúa. Y continúa a través de Obed. Y va a continuar a través de Isaí, a través de David y a través del Mesías. Al final, Ruth y Noemí van a ser parte del árbol genealógico del Señor Jesucristo. Esa es la redención preciosa. Por eso el texto hace este salto y nos nombra a vos como el Redentor, pero también tira la redención, la muestra la redención como algo futuro en la figura de Obed. La Nueva Traducción Viviente traduce: entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un Redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel. Obed. Que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. La expresión ahí, 7 hijos, 7 es mejor que todos los hijos del mundo, sería. Ruth ha amado a Noemí con un amor incondicional. Y entonces este hijo que Ruth le da a Noemí es una bendición de Dios y es una señal, es un regalo de Dios, una bendición de Dios por ese amor que había entre ambas. Nótese que a Obed se lo llama hijo de Noemí, le ha nacido un hijo a Noemí. Acá, ¿el hijo de quién es? Es de Ruth, pero también es de Noemí. La palabra hijo puede significar descendiente. Me adelanto. El texto habla de engendró. Termina así, ¿no? Con una genealogía. ¿Sí? A Jesús se lo llama hijo de David. ¿Era hijo de David Jesús? No, era hijo de José y había que remontar varias generaciones para llegar hasta David. Pero hijo de significa también descendiente. Obed, el nombre Obed, significa el que sirve. Nosotros podríamos decir que Obed es la bendición de Noemí y el final de su dolor y el final de su desamparo. Es marcado el contraste. ¿Por qué habla del gozo de Noemí, de la bendición de Noemí, de la redención de Noemí? Porque en el primer capítulo nuestro texto habla de que Noemí fue la que quedó desamparada. Y en el medio del texto nos habló de buscar y encontrar refugio bajo las alas del Señor. Cuando Ruth se refugia bajo las alas de vos, está refugiándose bajo las alas del Señor. Y cuando Ruth encuentra redención en vos, es Noemí la que encuentra redención. Y es toda su familia, incluso los muertos, en un sentido, ¿no? Porque su nombre no ha de morir. Y es interesante porque el autor nos marca al final, este es el padre de Isaí, padre de David. Si este texto fue escrito en el tiempo de David, es muy precioso. Porque está hablando de dónde viene David. ¿Y de dónde viene David? Viene de Ruth, una moabita. Viene de vos, cuya madre era ¿quién? Ahora se los digo. Cuarto lugar, el resultado de la redención. Llamativo. Nuestro texto ya está, terminó la historia, pareciera. Termina el texto con esta genealogía. Hago una aclaración. No significa, estos 10 nombres no significa que cada uno haya sido padre de. Acá hay un número. ¿Cuántos hombres hay? No los cuente, yo ya los conté. Son 10. Es por la importancia del número 10. ¿Sí? Puede que haya otro nombre en otro lugar. O sea, que alguno que diga engendró a tal, en realidad haya sido el abuelo. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón,
Es Ron a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón a Boz, Boz a Obed, Obed a Isaí. Ya está, la historia terminó con el nacimiento de Obed. Pero acá lo tira para adelante el libro. ¿Para llegar hasta quién? Hasta David. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. El libro de Ruth termina con un linaje. El linaje de Obed, que finalmente es el linaje de David. Porque el propósito de este libro es mostrar que detrás de todo lo que estaba sucediendo estaba la mano de Dios obrando su redención. Por eso yo digo y entiendo que en este texto la idea de la redención es central y es vital. Es Dios redimiendo. Y es Dios redimiendo a Ruth y a Noemí en un sentido ahí, físico, terrenal, como ustedes quieran llamarlo. Digo, porque había un sentido práctico. Noemí se había quedado sola, desamparada. Ruth se había quedado sola, desamparada. Al ser redimidas, eso cambia. Pero nosotros también vemos la historia de Ruth y Noemí dentro de la gran historia de la redención. Y esta genealogía final nos ayuda a entenderlo. Por eso la historia no termina en Obed. Sigue a Isaí y sigue a David. Y no sigue más en este libro porque es David el que va a recibir la promesa de que su reino nunca se va a terminar. Miremos algunos de los nombres. A Fares ya lo nombramos, ¿no es cierto? Y recién yo les preguntaba, el padre, así que, en la genealogía de David, ¿no? Cuando David vaya a la escuela y haga su árbol genealógico. ¿Su abuela quién es? Ruth la Moabita. Una Moabita. Y del otro lado, de Boz, ¿quién era el padre de Boz? Lean ahí. Salmón. ¿Y la madre? ¿Quién era la madre de Boz? No está acá. Rahab, la prostituta de Jericó. Interesante. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos siempre, de no ver símbolos donde no los hay, donde la Biblia no nos dice que los hay, de no alegorizar la interpretación de la Escritura. Pero es precioso que en la genealogía de David y por ende en la genealogía del Señor Jesús haya dos mujeres extranjeras y encima una prostituta. Eso nos habla de que en el plan de Dios siempre estuvieron los gentiles, pero los desclasados, los oprimidos, los pecadores. Porque estamos hablando de redención. El cierre de la lista obviamente es David, el gran rey David. Voy ahora a decirle muchos versículos, anótelos si quieren. Segunda Samuel 7, David recibe una promesa. 7 del 12 al 16. David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hay una promesa de Dios
para David, aquí, lo que se conoce como el pacto davídico. ¿Qué le promete Dios a David? Que su reino será eterno. Saúl, su hijo, ¿fue rey? No. David, su hijo, ¿fue rey? Sí. Salomón. Esta profecía se cumple parcialmente en Salomón, pero finalmente y definitivamente en el Rey Jesucristo, que es el hijo de David, descendiente de Boz, descendiente de Obed, descendiente de Noemí, descendiente de Ruth. En Mateo capítulo 1, verso 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Déjenme dejarles unos pensamientos finales sobre este capítulo y sobre todo el libro en general. Nosotros tenemos que pensar en este relato como un relato histórico. Esta no es una historia no es una parábola. ¿Hay simbolismo? Sí hay simbolismo. Pero esto pasó en serio. Es un relato histórico. Pero este relato, que es la historia de Ruth, de Noemí, de Boz, de Obed, se encaja en el relato principal de toda la Biblia, que es el relato de la redención, de Dios comprando un pueblo, de Dios comprando esclavos para liberarlos, de Dios redimiéndonos en Jesucristo. Porque toda la historia de Ruth nos apunta al Señor Jesús. Siempre recuerden, esto lo hacemos solo cuando la Biblia nos lo indica. No podemos ser arbitrarios. Y déjenme pensar en por lo menos 4 verdades que están en este pasaje. La primera de ellas, tocante a nuestra redención. Dios es, si vemos en vos una figura del Señor, de Dios redimiendo, vos es el Redentor. Pensemos en el Señor nuestro Dios. Dios es quien tiene el propósito de redimir, Dios es quien tiene la iniciativa de redimir y Dios es el que puede redimir sin que nadie lo impida. Dios quiere redimir. Dios toma la iniciativa para redimir y nadie puede detener su propósito redentor. Mire qué preciosas verdades. El Salmo 14 dice, Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La redención no es nuestra iniciativa. No somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios. Este mismo pasaje es citado por Pablo en Romanos 3. No hay justos, todos han pecado, no hay uno, ni siquiera uno que busque a Dios. Primera Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Isaías 14, 27. Pensando en que nadie puede impedir su redención. Dice, Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder? El propósito de Dios en Ruth era que naciera Obed. Ahora nosotros vemos todas las cosas que pasan. Cuando aparece este pariente y dice, yo redimo, pensamos que todo se estropeó. Pero no es un plan de hombres, es un plan de Dios y los planes de Dios no los puede estropear nadie. Por eso dice el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Así que la primera verdad que nosotros vemos aquí es, Dios es quien tiene el propósito de redimir, Dios es quien tiene la iniciativa de redimir y nadie puede impedir sus propósitos redentores.
La segunda verdad que quiero que consideremos es que Dios es quien nos redime. Y si no es Dios nuestro Redentor, no hay otro Redentor. Dios es el único que puede rescatarnos. Dios es el único que puede sacarnos de la esclavitud. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 10. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Marcos 10:25 dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos, los discípulos, se asombraban aún más diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces Jesús los mira y les dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dios es el único que puede redimirnos. Tercer verdad, su redención, y lean cada vez que digo redención, salvación, transforma nuestras vidas por completo. El Señor redimió a estas mujeres y sus vidas cambiaron, es marcadísimo el contraste. La Ruth que se hace llamar Mara en el primer capítulo termina en el final con un nieto en su regazo y cuidando de él y llena de alegría y siendo bendecida. Gálatas 5 habla de cómo nuestra vida se ha transformado. No lo voy a leer porque es muy largo, pero habla de lo que nosotros antes éramos. La carne, adulterio, fornicación, inmundicia. Y lo que podemos ser porque Dios nos redimió, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Isaías 44:21 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, redimido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que, en primer lugar, Dios tiene el propósito y la iniciativa para redimirnos. Nadie puede impedirlo. En segundo lugar, Dios es el único que podría habernos redimido y lo hizo. En tercer lugar, su redención, su salvación transforma nuestras vidas por completo. Y por último, su redención, su salvación, no es para cambiar nuestras vidas aquí y ahora y de una forma práctica y solo terrena. Dios cambia nuestra vida en esta tierra, pero Dios cambia nuestra eternidad. Y eso nadie podría haberlo hecho. Nadie puede hacerlo.
Juan le dijo a sus discípulos y a las hermanas de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Romanos, Pablo les dice a los Romanos, capítulo 6, verso 22, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación aquí y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera Juan, capítulo 2, verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y termino. Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Termino. El libro de Ruth nos enseña a ver la mano redentora de Dios a lo largo de toda la historia. Dios es el que es amorosamente soberano y Él siempre está obrando sus propósitos redentores en la vida de aquellos que son suyos. Eso nos da confianza y esperanza en la época de oscuridad. Nos da gozo en su redención y nos va a dar una salvación eterna. Porque la historia de Ruth, lo más precioso de la historia de Ruth, es que no termina con Obed, es que la historia sigue. La historia apunta al Redentor final de todas las cosas, a nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio por redimirnos, por comprarnos como esclavos en el mercado. Y el precio fue la cruz. La historia de Ruth es una historia preciosa porque es un recordatorio precioso de nuestro Señor, nuestro Redentor. Amén. Oremos.